Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 16 de mayo. Hay un tema que lo estamos viendo hace bastantes días, aproximadamente 28 días, se dice, de protestas, de un resurgimiento de una oposición que de repente emerge en Nicaragua con protestas muy fundadas y que ha terminado hasta el día de hoy con más de 50 muertos, con una represión clarísima por parte del gobierno de Ortega y una primera reunión hoy día entre los estudiantes, sectores académicos y la Iglesia Católica de Nicaragua. ¿Qué va a pasar? Es lo que todo el mundo se pregunta. Yo creo que hay dos preguntas fundamentales. ¿Cómo se originó esto en uno de los países políticamente más tranquilos del país, que no tiene líderes opositores reconocidos ni partidos políticos importantes en la oposición? Esto es un hecho, digamos, que se origina aparentemente, absolutamente casual. La gente emerge porque una chispa derivó en esto y de ahí para adelante todo lo que hemos visto. ¿Va a caer Ortega? ¿Va a caer el régimen sandinista? Es lo que todo el mundo se pregunta. Tengo dos invitados realmente conocedores de esta situación que va a presentar inmediatamente. Uno es Rubén Zamora, ex candidato presidencial, ex diputado de la República, ex embajador en Estados Unidos, la India y Naciones Unidas. Buenas noches, Rubén, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Es un placer estar aquí acompañado de Álvaro. Señor Álvaro, el señor director de un periódico. Me da miedo, porque son dos contra uno. No, pero además voy a decir una cosa. Rubén vivió en Nicaragua en tiempo de guerra y fue casado con una nicaragüense, por lo tanto tiene mucha empatía y conocimiento de Nicaragua. Y mi otro invitado es Álvaro Cruz, editor jefe del diario El Mundo, periodista bastante conocido, de origen nicaragüense, pero hace muchos años viviendo en El Salvador y creo que también con doble nacionalidad, ¿no? Sí, así es. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Nacho, buenas noches, doctor Zamora, buenas noches a la teleaudiencia, un gusto estar aquí. Vamos a tratar de entender qué es esto, que realmente es totalmente diferente a lo que ha pasado en otra parte del mundo, esta explosión de repente en la Nicaragua, el país más tranquilo políticamente de América Latina. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a entrar de lleno con la pregunta fundamental. Voy a partir por Rubén, porque el conocimiento, Rubén, de la cosa política en el mundo lo tiene muy claro. Y yo le preguntaría a Rubén, ¿cómo se produce, cómo es posible que se produzca de un día para otro? Porque es verdad que hubo una reforma a la ley del Seguro Social en Nicaragua que no le gustó a la gente, pero de ahí que eso produzca una sublevación popular inmediata, una reacción que yo no sé cómo se pusieron de acuerdo para salir inmediatamente e iniciar 28 días continuos de protestas y marchas y desgraciadamente de violencia, todo lo que ha pasado en Nicaragua. Bueno, mira, Nacho, yo creo que lo primero que tenemos que decir con toda humildad, esto nos sorprendió. Si a mí me hubieran preguntado un mes antes, pues yo no veo probable que en Nicaragua sucedan cosas de ese tipo. Pues esa hubiera sido mi respuesta. Ahora, viéndolo ahora, hay muchos casos, ¿no? Pocos casos algunos casos en el mundo de esta aparente tranquilidad que es producida por tranquilizantes. Y eso hay que entenderlo. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tenemos en Nicaragua es que estos últimos 10, 11 años, que han sido los años así de la estabilidad, más que tranquilidad, es estabilidad, estaban basadas no sobre una participación democrática de la gente, sino sobre un acuerdo entre la empresa privada y el gobierno de Daniel Ortega.
que tenía una base. La empresa privada, usted haga dinero y yo le voy a dar todas las facilidades necesarias para que usted haga el máximo posible de dinero, le dice el gobierno. Me da una partecita, por supuesto. Y viceversa. Había comisión. Sí. Y viceversa, la empresa privada le contesta, usted mande la política, hágase cargo de ella, nosotros o no nos metemos o lo vamos a respaldar. Y tercero, si hay algo que su política me tenga que hacer efecto a mí, nos lo ponemos de acuerdo por consenso. Esa es la fórmula mágica que Daniel Ortega implementó y el COSEP, la empresa privada, aceptó durante este periodo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el tal reforma a la seguridad social rompió eso. Y quien primero lo rompió fue Daniel, porque como él lo dijo en su primer discurso largo, cuando él cuenta, si estábamos discutiendo y discutiendo esta reforma, pero nunca se llegaba a acuerdo. Y por eso él se lanzó, rompió el trabajo de consenso que había sostenido desde antes, y eso entonces generó una chispa que prendió y fue con soplos muy grandes para que se hiciera llamarada por parte de la reacción del gobierno vía policía y vía los grupos de choque paramilitares que tiene el Frente Sandinista con gente pues de poder. Ese es el escenario que para mí explica un poco esto que está pasando. Ya, me parece excelente análisis. Pero había una población, una sociedad nicaragüense que estaba a disgusto con el gobierno de Ortega, que tiene necesidades que no han sido cumplidas y que a lo mejor no le gusta este autoritarismo del gobierno y esto, digamos, de llevar a la esposa de vicepresidenta y hacerse reelegir permanentemente. Yo sí creo que había entre la gente una actitud un poco de, yo dijera, de descontento con el gobierno, ¿ya? No era rebelión, la gente decía, bueno, pero aquí siquiera tenemos seguridad. Y creo que los ejemplos de nuestro país, de Honduras, de Guatemala, hacían que la gente diga, no, pero yo lo oí mucho en Nicaragua, que decía, no, pero es que por lo menos aquí tenemos tranquilidad, ¿ah? No como ustedes, con las maras, etcétera, etcétera. Había esa actitud, pero el problema es que no solo se rompe lo que dije primero, el acuerdo empresa privada-gobierno de Ortega, sino que la policía rompe, porque lo que empezó fue una manifestación de los estudiantes y la reprimieron de tal manera que empezó a generar indignación en mucha gente y eso un poco corrió como la pólvora porque siguieron aumentando las represiones contra la gente. Y el gobierno no estaba preparado para eso. Creo que el primer sorprendido de lo que había pasado es Daniel Ortega, ¿sí?, y su señora esposa. ¿Piensas lo mismo con tu conocimiento de Nicaragua, lo que dice Rubén? Con algunas pequeñas diferencias, ¿verdad? Yo creo que en Nicaragua había una olla de presión, ¿verdad?, derivada de una serie de abusos del gobierno, derivada también de ese pacto con la empresa privada, que yo digo que era un sistema de retórica política de izquierda, pero basado en la práctica en un capitalismo salvaje, ¿verdad? De otra manera, desde 2008 hay una cadena de fraudes electorales en elecciones municipales, en elecciones legislativas y en elecciones presidenciales. Ortega, a fuerza de pactos políticos, se apodera de toda la institucionalidad del Estado. La Corte Suprema, el Consejo Electoral se convierten en sus instituciones personales. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se declaran públicamente militantes del Frente Sandinista. Hay una serie de eventos desafortunados de los fraudes electorales que ya mencionaba. Luego está el episodio de ese canal interoceánico que empezó a crear Ortega con un inversionista chino que esencialmente le vendió la soberanía por donde iba a pasar el supuesto canal, y eso provoca un levantamiento campesino
que empieza a ser como el germen de esta rebelión, diría yo. Yo creo que en Nicaragua volvió a aparecer el fenómeno del huehuense. El huehuense es una obra literaria del siglo XVI, anónima, en la que un indígena finge ante los colonizadores españoles, que son sus patrones, finge finge obediencia, ¿verdad? Finge que está contribuyendo con el gobierno y obedeciéndole, mientras al mismo tiempo les está socavando la autoridad. Creo que algo de eso sucedió. Y eventualmente lo del Seguro Social fue el tornillo que botó la olla de presión y estalló la burbuja. Y luego sucedieron en este mes cosas que para la sociedad nicaragüense son intocables, como los abuelos. Es decir, la reforma de pensiones implicaba quitarle el 5% de la pensión a los jubilados, luego golpear y matar estudiantes, son cosas imperdonables. Yo estuve en la marcha del 28 de abril y había un taxista que me lo ilustró de esta manera. Me dijo, nosotros somos una sociedad pacífica, me dijo. A nosotros nos duele que un muchachito agarre a pedradas a un pájaro. Imagínense ahora cómo nos sentimos que nos han matado tantos estudiantes. De alguna manera ilustra la mentalidad nicaragüense. Es una sociedad pacífica tradicionalmente, nunca ha tenido serios problemas de inseguridad, nunca en su historia, ¿verdad? Todos los estallidos de violencia en Nicaragua tienen que ver con el cierre de libertades. Somoza y ahora. Somoza en los años hubo 30 años famosos de gobiernos conservadores en en el siglo XIX y terminan precisamente por un cierre de libertades, ¿verdad? Y luego viene un gobierno liberal y también termina por un cierre de libertades, por abusos de los gobernantes, ¿no? Tú debes recordar perfectamente bien lo que fue el levantamiento contra Somoza. No sé por qué a mí las imágenes se me asemejan mucho. La forma de actuar de los jóvenes pareciera que tienen en su memoria histórica, los jóvenes que no vivieron en esa época, están haciendo exactamente lo mismo. Las barricadas, las famosas barricadas, sacar ladrillos, levantar los ladrillos del suelo y todo eso, sí. Es como dicen ellos, ¿estamos votando al segundo Somoza? Yo no lo he escuchado de parte de ellos decirlo tan crudamente. Yo lo he dicho, lo he escuchado. Pero creo que tiene mucho que ver. Lo que sucede, mira, es que estos procesos, como el proceso nicaragüense de la lucha de los sandinistas, que fue muy fuerte, se graban en el subconsciente, si quieres, social. Así como aquí, ¿no? La masacre de los campesinos en el 32 quedó grabada en el subconsciente de los campesinos, que los indígenas que incluso hasta dejaron de vestirse como ellos se vestían antes. Son cosas tan fuertes que quedan, y en ese sentido están allí en una especie de subconsciente colectivo. Viene esto que revienta en una situación que no era de una adoración de gran fidelidad al gobierno ni nada, un frente sandinista dividido en que su mejor gente fue siendo sacada de las filas del sandinismo o renunciaron, ¿verdad? Y ver todo eso, bueno, este es un pacto entre ellos, los de arriba, y nosotros qué, ¿verdad? Todo eso creaba y esto creo yo que como que golpeó, y un resorte es lo que sale. El problema es que este tipo de reacciones masivas saltan, pero también vuelven a caer. Voy a un corte y vamos a volver, quiero que sigamos un poco con eso. La pregunta es ¿qué queda del sandinismo? ¿Qué queda del Frente Sandinista? ¿Y cuál ha sido el cambio que ha hecho Ortega de lo que fueron los principios fundamentales de una revolución a lo que es hoy día? Ya volvemos. El fútbol es mi pasión.
Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo, entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas, todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Serén y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Vive con Cosavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Rubén, quiero que terminemos con la parte. ¿Qué queda del régimen sandinista? ¿Qué queda de esa revolución, de ese frente sandinista que en su momento fue muy visto por todo el mundo porque había terminado con una dictadura? Mira, yo creo que hay que hacer una distinción. Al frente sandinista le quedan todavía bases. O sea, no es lo que eran la situación de los militares en el 70 y tantos, ¿verdad? Cuando estaban ya muy aislados, o Somoza mismo aislado, no. El Frente Sandinista tiene todavía unas bases que hay que ver si las va a empezar a sacar Daniel, porque ahora lo único que ha sacado son delincuentes, paramilitares. Sí. Bueno, pero, por otra parte, con esa base, pero lo que ha perdido el sandinismo principalmente es su capacidad. Fíjate, por ejemplo, que de los comandantes, de todos los comandantes de la revolución sandinista, solo quedan 2 realmente. Todos los demás están en la oposición. ¿Quiénes son? ¿Ortega y qué más? Ortega y... Bayardo Arce. Bayardo Arce. Bayardo. Ortega y Bayardo. Todo el resto salieron. Los otros comandantes o se fueron del país como el hermano de Daniel, ¿verdad? O se van y están en la oposición, y hoy yo estoy viendo a varios de ellos dando declaraciones y diciendo dónde nos equivocamos. Hasta uno de ellos, que es medio patético, que dio una declaración y dijo: yo no digo nada porque nosotros metimos la pata completamente contra el pueblo y ya no tenemos derecho a decir nada. Comandante, que era de la dirección del frente. Muy nicaragüense ese tipo de sinceridad, a veces un poco brusca, que tienen. En ese sentido, entonces, creo yo que en el frente el problema es que se ha quedado sin una cabeza más allá de Daniel, su esposa, y unos cuantos más que están probablemente a un nivel bastante más bajo de lo que fue el Frente Sandinista, ¿no? Empezando por el vicepresidente. La vicepresidenta. ¿Cómo no? El vicepresidente de la Revolución Sandinista, ¿verdad? El escritor, ¿verdad? Y toda esa gente que se fue. Sí. Eran sandinistas. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que queda. ¿A qué le ganar el premio? El premio Sergio Ramírez. Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, exacto. Sí. Entonces, es un fenómeno que hay que estudiarlo muy bien. Y yo diría, aquí en El Salvador tenemos que verlo con mucho cuidado, porque hasta qué punto la izquierda formal de partido en El Salvador no está siguiendo un tanto de ese camino. No es lo mismo. Aquí no hay una Ortega y una vicepresidenta que hacen las cosas en Nicaragua, por supuesto, ¿verdad? Pero hay un cierto pérdida
de la gente que más piensa, que más puede crear cosas, y por lo tanto hay una extrema burocratización del partido y el oportunismo entra entonces en el partido. ¿Qué tanto hay, Álvaro, de lo que se dice que quien realmente gobierna en Nicaragua es Rosario, la esposa de Daniel? De Daniel, eso es lo que aparentemente sucede, ¿verdad? Ella es la única persona Yo te digo una cosa, yo la escuchaba en Nicaragua el año 87. El año 87, cuando estaban recién, y ella era muy jovencita y todo, ya se hablaba del poder que tenía ella detrás de Daniel. Ella es una mujer que controla gran parte del gobierno. Yo diría que todo el gobierno, aparentemente Ortega está enfermo, ese es un gran secreto de Estado, pero que cada vez es más evidente. Y ella ha estado controlando, ella regaña a los ministros públicamente, ella destituye, ordena cambios en cadena nacional, es todopoderosa, ¿verdad? Yo quiero referirme... ¿Es verdad que es bruja o no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de por imagen. Ella es muy aficionada a cuestiones esotéricas y esos árboles que le llaman popularmente chayopalos o arbolatas en Nicaragua, ella le llama árboles del amor. Árboles de la vida le llama ella. Son vistos por los nicaragüenses como un símbolo de su brujería. Cierto o no es la percepción que se tiene. Yo quería referirme a un par de cosas que mencionaste. Estamos viendo la réplica de la Revolución Sandinista en 1978-79, hace 40 años. Sí. Hace 40 años yo era un niño y yo recuerdo muchas de estas escenas. Yo viví y sufrí mucho de lo que pasó en aquellos años. Casualmente, los centros de la lucha contra Somoza fueron León, Masaya, el barrio de Monimbó de Masaya, y Estelí. Casualmente son los mismos de hoy, ¿verdad? Y también, por supuesto, las universidades. Entonces Somoza perdió el control de estas 3 ciudades y perdió el control de las universidades. Exactamente el mismo fenómeno con el sandinismo, con el orteguismo, perdón. Eso es importante hacer mención, que el sandinismo de hoy no es aquel que románticamente se vio en los finales de los 70. Que tenía figuras importantes, sobre todo en la parte cultural. Sí, es decir, Sergio Ramírez, que fue su vicepresidente, el padre Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, todos los grandes escritores, los Mejía Godoy, todos ellos están fuera del sandinismo. No, De Escoto murió siendo un absoluto servil de Ortega y de su mujer. Entonces, pero los grandes intelectuales del sandinismo que reconocimos en los 80, que reconocía todo el mundo, que iban por el mundo hablando del imperialismo y de la intervención de Reagan y todo eso, se acabaron. Esos son de los más críticos del sandinismo hoy. Eso es bien importante mencionarlo. Yo creo que el gran problema en este momento es que no solo el Frente Sandinista está debilitado, el Frente Sandinista en los años 80 tenía una combinación totalmente totalitaria de Estado, partido, ejército. Pero ¿está debilitado el Frente Sandinista porque lo debilitó Ortega? Porque lo debilitó Ortega. Porque le convenía debilitarlo. A ver, déjame terminar la idea. En los años 80 el Frente Sandinista tenía una concepción de Estado, partido, ejército. Ahí no había una diferencia institucional de nada. Ahora tienen una combinación de Estado, partido, empresa. Es decir, el dinero de Chávez los convirtió en empresarios. Hay alrededor de 4.000 millones de dólares que les dio Chávez. Se volvieron inmensamente ricos, compraron canales de televisión, compraron fábricas, compraron media Nicaragua, compraron a todos los políticos de derecha también. Sí, claro. Entonces, esa compra, irónicamente, ese fortalecimiento económico es parte de su debilidad política hoy. Es decir, la gente se hartó de verlos así. Y entonces se hartó de que la gasolina subía. La gasolina es la más cara de Centroamérica. En Nicaragua cuesta casi $1 más que aquí el galón. Y el propietario de la distribución de gasolina es la familia Ortega Saavedra, Ortega Murillo.
Entonces, son cosas que la gente resiente, ¿verdad? A inicios de año había una inconformidad porque habían subido las multas de tránsito y los policías multaban casi por respirar, ¿verdad? Entonces, ahí empezó, creo, ya había algunos signos de esto, ¿verdad? Ok. Dibújame la oposición política en Nicaragua. ¿Prácticamente nula? Pues nula no se puede decir. El problema es que es una oposición muy pequeña en términos de tamaño y de posibilidad de convocatoria de sectores. Segundo, muy internamente dividida. Sí. Muy dividida. Y en tercer lugar, es una oposición que pues, en muchos casos le está haciendo el mismo juego al gobierno. Ese es el problema de fondo. Corrupta ahora también, ¿no? Y porque las hacen participar de la corrupción. No todos, ahí hay gente también muy correcta, de trayectoria y todo, pero el conjunto es de una oposición muy debilitada por parte de por sus errores internos, pero también por la actitud de Daniel Ortega, que les aplica pues la miel y el garrote al mismo tiempo. Trata de comprar y al que no puede comprar trata de aplastarlo. Por lo tanto, esta rebelión no tiene dueños partidarios. No tiene dueño. El pueblo es el dueño. Sí, pero los partidos están absolutamente fuera de esto. Pues no estarán afuera, pero no pueden representar al pueblo. No tienen esa capacidad, pues. En esto se parece mucho a la primavera de los países, a la primavera árabe, pues, que eran de nuevo los jóvenes, son los que arman todo, pero no tenían ninguna estructura de poder canalizar. Y eso es lo que se va a empezar a ver en Nicaragua ahorita, que empiece el diálogo. Por eso, porque es lo que quiero hablar en el próximo bloque, de dos cosas básicamente. Uno es la primera reunión que fue el día de hoy, donde uno puede ver un enfrentamiento entre los sectores estudiantiles y el presidente. Hoy día el presidente accedió a esta reunión convocada por la Iglesia, para que va a mediar en este problema en Nicaragua, y fueron invitados los sectores que hoy día están en rebeldía. ¿Qué pasó? A Ortega, primero Ortega tuvo un discurso absolutamente incorrecto. Negó todo lo que estaba existiendo, acusó a los otros de ser asesinos, él no aceptó ninguna culpa y incluso trató de héroes a sus muchachos que andan por ahí defendiéndolo en la calle. ¿Qué es lo que recibió? Fuertes críticas en su cara, que le dijeron, váyase y usted es un asesino. Eso le dijeron hoy día en su cara a Ortega. Vamos a ir al corte para ver lo que pasó en esta reunión, qué puede pasar después de esta reunión. Yo creería que Ortega no va a seguir en reuniones. Y segundo, ¿qué futuro tiene esto? Cuando no tiene nadie, no tiene un organigrama, no tiene ni siquiera una coordinación central. Ya volvemos. Mi felicidad está en tu sonrisa, en tu cuidado. Tú, la persona en la que siempre puedo contar. Mamá es confianza. También tu cama, Scanso by Capri. Mi felicidad está en tu sonrisa, en tu cuidado. Tú, la persona en la que siempre puedo contar. Mamá es confianza. También tu cama, Scanso by Capri. Vive con Cosavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cada 4 años, el mundo se une para celebrar la máxima fiesta del deporte rey.
Una vez más, El Salvador será testigo de la pasión que el fútbol provoca. Tus héroes estarán aquí para protagonizar momentos únicos e irrepetibles. Juntos lo vamos a disfrutar. ...64 partidos en vivo y de forma gratuita. Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Solo por Canal 4. Canal autorizado. El tercer segmento de debate gracias al sistema Fedecrédito. Con el sistema Fedecrédito, tus sueños se harán realidad hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Tus sueños cobran vida cuando sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para realizarlos. Con la red financiera de mayor cobertura nacional, las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito, apoyamos tus deseos de crecer para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos a ver lo que fue esta primera reunión el día de hoy, esta mañana en Managua, lo que se llamó el diálogo en Nicaragua, en la cual participó el gobierno, estaba el presidente de la República, estaban sus principales... Bueno, ahí viene llegando, mire, imagínense la caravana, eso ha salido en todas partes del mundo, la caravana que se maneja el señor Ortega, son como aproximadamente 12 o 14 vehículos, más 2 helicópteros que lo van custodiando. Yo no sé qué el gasto que tiene cualquier movilización de este presidente. ¿Ah? Más de 200 policías. 200 policías. Ahí está, en este diálogo con estudiantes. Habían estudiantes, habían académicos y diferentes sectores de la población que fueron previamente seleccionados por la Iglesia Católica para participar de este diálogo. La Iglesia propuso mediación y el gobierno aceptó esa mediación. Bueno, estuvo tenso, la gente habló clara, pero el error quizás es que el presidente Ortega no reconoció ningún error. No reconoció que pueden haber algún muerto a causa de que sus fuerzas de seguridad se extralimitaron. Todo lo contrario, dijo, digamos, que él no tenía la certeza que habían tantos muertos, que no conocía ninguna lista de desaparecidos ni de heridos, y que había mucha mentira en todo esto y que al final habían grupos terroristas de lumpen que estaban matando gente, pero que no era ni el gobierno ni su gente del Frente Sandinista. ¿Error? Tremendo error. Tú lo dijiste al principio. Es el segundo error que comete, porque en el discurso anterior, que fue el primero que dijo con todos los militares alrededor, ¿verdad?, y por supuesto con su esposa Rosario también allí a la par. Ok, ahora hizo el mismo error. Déjame mostrarte lo que un muchacho que estaba ahí en la reunión habló. Este muchacho hoy día está dando la vuelta al mundo, se ha transformado en una especie, digamos, de líder espiritual de muchos jóvenes del mundo porque tuvo esa valentía de decirle al presidente en su cara lo que muchos querían decirle. Escuchemos. En el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él, pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos.
Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Ok. Inmediato. A ver, Rubén, para terminar contigo. Lo escuchó frente a frente de un muchacho. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que se han de estar haciendo muchos en Nicaragua, y yo pues me la he hecho. Mi abuelo era nicaragüense y mi abuela también, o sea que es como pueblo hermano el que tenemos. Y el peligro de todo esto es que todo este gran sacrificio que han hecho estos jóvenes y mucha gente del pueblo en estos días no produzca resultados. Ya hemos visto otras experiencias que terminan de esa manera. Yo espero que no, pero eso significa que se tenga una mayor claridad. No se puede hacer un diálogo para ir a decirle a la otra parte, de parte del gobierno, miren, ustedes son en el fondo los que han matado a toda esa gente. ¿Ah? O de parte del otro bando, que le diga, aquí venimos para decirle que se vaya para su casa. Eso no es diálogo. Además, no puede haber diálogo ya en Nicaragua. Lo único que puede haber es una negociación en busca de una salida política a esto. ¿Qué pasa por la salida al poder de Ortega? Eso es lo último que hay que poner, si es que va a ser posible. Pero antes hay que ver, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se resuelve el problema constitucional? ¿Qué otras cosas hay que cambiar? Ortega se puede ir, y Rosario también, pero si al mismo tiempo, primero es quién queda, la pregunta constitucional, pero segundo, y si al mismo tiempo queda la misma Corte Suprema de Justicia, la misma Asamblea, la misma ley de elecciones y la misma estructura del sandinismo, hombre, muy difícilmente eso va a haber cambios. Tiene que haber otros cambios ahí. Álvaro, me imagino que todos los nicaragüenses, no sé si es posible, habrán visto a este muchacho. Este muchacho le habló de frente al pasillo. Yo tengo la impresión que este muchacho está levantando hoy día a los que no estaban levantados. Exactamente. Lo que quedaba pasivo hoy se acabó, ¿verdad? A ver, yo creo que la prepotencia y la arrogancia, históricamente la prepotencia y la arrogancia de los dictadores es más grande que su racionalidad. Y esto está pasando con Ortega y la Rosario Murillo. Entonces, yo creo que lo que les pasó hoy, el reclamo de ese muchacho es el sentir de una gran mayoría de los nicaragüenses. Creo que definitivamente ahí lo que va a haber es una negociación para la salida de Ortega. ¿Crees tú? Sí, yo creo que eventualmente puede haber un gobierno de transición formado por una especie de junta de gobierno. ¿Crees tú que esto no va a parar? Yo creo que esto no va a parar. Es decir, si de esta negociación no hay una salida pacífica, va a haber una salida violenta. Una salida violenta, como le dijo hoy el obispo de Estelí durante la negociación, esta es una revolución no armada, pero va a haber revolución. Si esto no tiene una... Yo creo que ya es una revolución, ¿verdad? Está provocando los cambios institucionales. El comunicado de la Fuerza Armada que nos va a reprimir. A ver, la Fuerza Armada nicaragüense es el último ejército centroamericano con privilegios. Es una casta privilegiada que se han convertido en un grupo empresarial. Ellos están cuidando sus inversiones, a ellos no les preocupa la institucionalidad. Ellos son parte del esquema de la corrupción de Ortega. Entonces, ellos están cuidando sus intereses. ¿Por qué? Porque en los años 90 hubo un movimiento muy importante para disolver el ejército. Entonces, si el ejército en estas circunstancias comete el error de atacar a la población, ese sentimiento antimilitarista que hubo en los años 90 va a resurgir y muy probablemente en un cambio institucional en Nicaragua salgan perdiendo. Entonces no les queda más que decir no nos metemos. Yo creo que sí, que es necesario ver más allá de, bueno, y se va Ortega y ahora ¿qué hacemos?
definitivamente ahí hay que hacer, vamos a usar una palabra moderna, un reseteo institucional, ¿verdad? Ahí hay que cambiar todo, absolutamente todo. Hay que depurar la policía después de estas violaciones evidentes de derechos humanos. Hay que cambiar la Corte Suprema, los jueces, la Fiscalía, ¿verdad? Que está al servicio del gobierno, del partido de gobierno. Por eso es que hay que tener cuidado, y nosotros aquí en El Salvador tenemos que ver con mucho cuidado ese espejo. Por eso es que cuando uno insiste aquí que hay que cuidar la institucionalidad, es porque se puede llegar a esos extremos, ¿verdad? Rubén, está claro, sobre todo en los últimos años, que un dictador no se va tan fácilmente, o un autoritarista, no se va tan fácilmente. Todos dicen, en Venezuela, el señor Maduro o va a la cárcel, o se suicida, o se va a Cuba, pero no tan fácilmente se va. ¿Tú crees que Ortega pudieran decir, yo me voy tranquilamente, sabiendo de que pueden haber muchas cosas, muchos negocios que pueden ser el día de mañana objeto de juicios? Mira, yo creo que esa es la pregunta del millón. Porque hoy no se puede negociar como antes, que negociaba, me voy al exilio y me dejan tranquilo. No, hoy no es tan fácil. No, es que no solo es si se va a ir o no, porque eso se le pone en un avión como pusieron a Somoza, o Somoza se puso y se fue para Miami y después para Sudamérica. O sea, eso se podría hacer, pero yo no creo que esa sea la alternativa, que se vaya a producir. Más bien yo me estoy fijando cada vez más en el ejército de Nicaragua. Te voy a decir por qué. En el ejército de Nicaragua en este momento hay una especie de sordo pugna entre dos grupos. El grupo de lo que podríamos llamar los de a pie, o sea, los que están con tropa, los que están en las guarniciones del interior, y con los versus los burócratas. Los burócratas es la gente que Daniel le está metiendo a la estructura del ejército. Y que ya vimos el primer resultado. La renuncia, o puede ser la pasada a retiro del comandante en jefe de la Fuerza Armada, antes de que terminara su periodo, y el hecho que inmediatamente nombran como jefe de Estado Mayor a uno de los burócratas, del grupo de burócratas de Daniel Ortega, que es lo que te hace que este va a pasar a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, porque la tradición entre ellos es esa. Esto está creando problemas. Yo vería como dos posibles intervenciones de esta declaración de la Fuerza Armada, de no vamos a reprimir. Una puede ser que le están serruchando el piso a Daniel Ortega, podría ser una interpretación, pero otra es que la Fuerza Armada se está preparando para hacer la transición de Daniel Ortega. Que en cualquier caso tiene que participar ahora. Tiene que participar ahora. Por eso es que hay que verla con mucho cuidado qué está pasando, y si alguien conociera más el interior de los juegos de la Fuerza Armada, para mí es claro que de esta crisis uno de los efectos puede ser que la Fuerza Armada va a salir controlando políticamente más. Si algo había era que en Nicaragua la Fuerza Armada estaba más profesionalizada. Daniel ha estado desprofesionalizando, metiendo a su gente, como hace con el resto de instituciones del Estado. ¿Ve? Y pudiera ser que ahí hubiera una reacción de decir, no, mire, ya demasiado. Habría que ver, ¿verdad? Pero también hay que ver cuál va a ser, por ejemplo, el comportamiento de la Iglesia. Dice que es mediadora, no es mediadora de nada, si no hay ni siquiera agenda de negociación. ¿Qué va a mediar la Iglesia? Estarlo ahí diciendo no se peleen. Eso es una tarea muy importante que pueden hacer. Dicen que la Iglesia no es muy buena mediadora política. No tiene la capacidad de serlo. No, en El Salvador. Los primeros diálogos. Son sacerdotes, pues son obispos, viven de estructuras bastante verticales y además no estudian mediación. Entonces no le pidamos peras al olmo. Lo están haciendo con la mejor buena voluntad, creo yo. Ahora la Iglesia se ve opositora. Pero la trayectoria de la Iglesia, no de la Iglesia, del episcopado, de los obispos, ha sido de aceptar y apoyar a Daniel en una mayoría de obispos. Únicamente tenían 2 obispos, el auxiliar de Managua y otro del interior,
que habían tenido una posición muy fuerte. Yo tengo entendido que ahora son los que han asumido. Yo tengo entendido que el la gobierno boca de tanta. Nicaragua apoya bastante económicamente al episcopado Por eso. nicaragüense. Así que Daniel le ha aplicado esto a todo el mundo, perdón. La política del dinero. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Cada 4 años se estrena un nuevo drama. De hombres que luchan contra sus sentimientos. A unos les dicen héroes. A otros les llaman villanos. Algunos son sexys. Y lo saben. Mientras que unos se quejan, otros celebran. Pero al final, todos reciben el aplauso del público. Los protagonistas del fútbol darán su mejor actuación en escena. Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 por Canal 4, canal autorizado. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en las rifas de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazos, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Un placer saludarles, muy buenas noches. Carlos Angulo dice, no hay movimientos políticos de oposición ni grandes figuras que lideren ese tipo de movimientos en contra del régimen de Ortega, simplemente porque ha sido un rey electo que no permite que lo cuestionen. Ya es hora que cuelgue los caites, plantea. Dice Bonilla, solo una pregunta, ¿dónde quedaron los ideales por lo que se lucharon? Gracias. Ovidio Varías dice, ojalá tuviéramos el valor suficiente de encarar con la misma manera con la que el joven encaró a Daniel Ortega en Nicaragua. Dice Luis Contreras, los países alineados al socialismo del siglo XXI vienen en decadencia política. El ciclo en el que manejaban las políticas a su antojo han caducado. Guillermo Zelaya dice, a pesar de lo dicho, me parece incorrecto que a quienes anden en las calles saqueando y disparando se les considere como héroes. Se debe dialogar para terminar con el problema. Dice René, conociendo a los nicas, no tienen delincuencia ni maras en los niveles que tenemos nosotros, en parte porque reprimen todo tipo de delincuencia extraoficialmente. Ahora las fuerzas de seguridad querían aplicar lo mismo con los brotes de manifestación y se les pasó la mano, afirma. Enrique Peralta dice, señor Zamora, sentí una regresión. Usando el video o vi el video de los antimotines enfrentar a sacerdotes que trataban de mediar, solo me acordé de Monseñor y el Padre Grande. ¿Trágica ironía o justicia poética? Dígalo usted, plantea. Y antes quería compartirles una noticia que acaba de confirmar el periódico electrónico en su versión electrónica Prensa Libre.
Dice, muere en Nicaragua el cineasta guatemalteco Eduardo Spriger, artista, quedó bajo un árbol de vida, señalan medios de ese país, y es otra víctima de las que se cobra la situación actual en Nicaragua. Vamos al estudio para las respuestas. Cineasta y periodista, ¿no? Sí. Es periodista también, guatemalteco, que estaba cubriendo aparentemente la situación política en Nicaragua, y mientras muchos estaban derribando esos árboles de la vida que son metálicos, ¿no? Son unos árboles de lata de varios metros de altura y son vistos como el signo del poder de Rosario Murillo. Entonces han derribado 19 o 20 en los últimos y le cayó 30 días. A este cineasta. Y es el primer accidente que se tiene de este tipo. Parece que no calculó que venía y fue un desafortunado accidente terrible. Ok. No hay figuras ni partidos políticos. ¿Dónde quedaron los ideales? Pues los ideales están allí. Si tú ves ese muchacho, ese tiene ideales, y los miles de gente que está en la calle tiene ideales, ¿verdad? Ahora que otros que están en el gobierno perdieron los ideales, también es cierto, pues. Entonces lo que tenemos ahí es un traslado de ideales, y ahora los están protagonizando otros sectores nicaragüenses. O sea, en Nicaragua no se han perdido los ideales, y yo creo que Nicaragua tiene personas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de intelectuales que estuvieron con el Frente Sandinista y que ahora están haciendo cualquier otra cosa menos una política orgánica, dijéramos. ¿Las universidades? Están las universidades, en que ahí están los estudiantes y los maestros también. Ojo, esto se parece a lo que estamos celebrando el aniversario del 68 de París, ¿verdad? De los estudiantes y los profesores en un proceso de lucha. O sea, hay de dónde sacar. El asunto es que haya una vía que permita entonces que esto pueda surgir y de alguna manera se empiece a reconstruir el país ya con un sendero completamente distinto. Yo tengo fe, yo tengo esperanza de que el pueblo nicaragüense lo va a lograr. Álvaro, alguien dijo, no se puede calificar de héroes a los que andan saqueando. Efectivamente, no se puede. Los saqueos han sido perpetrados por las turbas, por las tropas paramilitares de la Juventud Sandinista. Han ocurrido hechos... Explica un poco esto, porque esto es una cosa que ahí no tenemos. A ver, el gobierno tiene una organización paramilitar que se llama Juventud Sandinista y ha sido clave en la represión a los estudiantes. ¿Qué hace normalmente? ¿Comité de aplausos? Comité de aplausos de Ortega, sí, y de Rosario. El comité de aplausos. Exacto. Y ahora se han transformado en defensores usualmente, del régimen y entonces están peleando de tú a tú, como si fueran paramilitares. Exactamente. Entonces ellos han saqueado negocios y la población, hay población organizada custodiando negocios para evitar saqueos, ¿verdad? Es impresionante, o incluso buscando a los saqueadores para quitarles las cosas y devolverlas a los lugares. Es un aspecto muy diferente. Yo creo que eso era bien importante puntualizarlo. En muchos reportajes esos son, o sea, en muchos reportajes se ve cómo actúan estos grupos, ¿no? Lo que tienen esas camisetas con colores rosados, eso es la oposición, esta que estamos viendo. Este fue el día que inició el problema, el 18-19 de abril. Sucedió en Camino de Oriente, allí golpearon periodistas, les robaron equipo a los periodistas nacionales y extranjeros que estaban cubriendo. Este grupo que se ve ahí violento, con las camisetas rosadas y con los cascos de motocicleta, llegaron a agredir a los manifestantes que estaban pacíficamente. Este fue el estallido. Este es el momento. Bueno, esto también ocurre en Venezuela. Esto también ocurre en Venezuela. También ocurre en Venezuela. Sí. Y ocurrió en Chile en su momento. Y ocurrió en la Alemania nazi con las tropas SS, y ocurrió en los países comunistas, y ocurrió... es un fenómeno típico de dictadura, ¿no? Con esto demuestra la decadencia de los gobiernos amparados en la filosofía del siglo XXI. Yo creo que están en una crisis. La verdad es que ese tal socialismo del siglo XXI, yo todavía no sé qué es, honestamente se lo digo. Yo he leído, bueno,
y de varios, y es muy difícil de captar qué es, ¿verdad? Y dentro de eso meten en ese saco meten cosas tan diversas como era, por ejemplo, la Argentina o el Brasil de Lula con Venezuela, con Cuba, con Ecuador, con Correa, y con Daniel Ortega, que de socialista no tiene ya nada, en sus programas, excepto la retórica. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ya hay una crisis del llamado socialismo del siglo XXI, porque nunca se ha convertido en una verdadera ideología que tenga su base, su sustento y su planteamiento de qué hacer en el siglo XXI, como se pone en el nombre. A veces me suena que es nada más una especie de reedición de los viejos socialismos del siglo XX. No, ¿y quién iba a decir hace 20 años que el ícono de la izquierda latinoamericana iba a ser un militar golpista, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Claro. ¿Sí? Rubén, alguien dijo, sentí una regresión. Me acordé de Monseñor Romero y Rutilio Grande. Fíjate que no entendí claramente qué quería decir. Porque parece que habían golpeado a unos sacerdotes. Yo creo poder explicar eso, y en eso yo disiento con el doctor Zamora sobre el papel de la iglesia. Sí, es cierto, hubo curas que claramente fueron cómplices también de la pareja presidencial, pero también hubo una importante presencia de la crítica. En 2014 los obispos presentaron una carta pastoral y demandaron los cambios democráticos que hoy están exigiéndose en esta mesa. Durante el último mes la Iglesia Católica Nicaragüense ha sido, yo diría, un foco de resistencia. Hay un discurso famoso de Monseñor Báez, el obispo auxiliar de Managua, en el que le dice a los muchachos, ustedes son la esperanza de este pueblo y la iglesia los va a acompañar en su lucha. Entonces, ayer sucedieron, o en los últimos 3 días han sucedido varios eventos. Uno, la policía llega a la ciudad de Sébaco, en el norte, y reprime una protesta, un bloqueo de carretera. Y entonces llega el obispo de Matagalpa, la ciudad cabecera, agarra el Santísimo de la iglesia y arma una procesión y para la represión y los enfrentamientos. Y luego ayer en Huigalpa, en el centro del país, un grupo de sacerdotes y frailes franciscanos se van a enfrentar en medio del enfrentamiento entre manifestantes y policías, se ponen en el medio y paran el enfrentamiento. Y los policías, a pesar de que los policías siguieron disparando, finalmente logran pacificar. Entonces creo que la gente se refiere a eso. Hay un papel de la iglesia protegiendo al desvalido. Abren las iglesias para impedir que sean agredidos. Algunas iglesias han sido incluso baleadas por la juventud sandinista, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo no logramos en América Latina avanzar? Siempre volvemos a lo mismo, porque pareciera que aquí estamos volviendo al mismo punto inicial de hace, ¿qué? De los años 80. Aparece como que si estamos volviendo, pero yo creo que... No, me refiero yo, se hace una revolución para quitar un montón de motivos que perjudicaban a la sociedad nicaragüense y se vuelve a lo mismo. ¿Y qué pasó en la Unión Soviética? Hicieron una revolución en el 17 para tener Stalin. Exacto. Y si comparas Stalin con Daniel Ortega casi le salen alitas de ángel, ¿verdad? O sea, esto es como una cierta dinámica, el problema de que el poder, y sobre todo el poder absoluto, como decía aquel primer ministro inglés, creo que era, ¿verdad?, corrompe absolutamente. ¿Ya? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe doblemente. Brevemente. Pero ese es el problema que tenemos. Pero mientras tanto usted ve que la humanidad de ahora respeta más en conjunto más derechos humanos que hace que en la Edad Media. Okay. Hemos avanzado, ¿verdad? Esos avances son avances y retrocesos. Lo que hay que tratar de hacer que este avance, porque yo sí creo que esta movilización del pueblo en la calle en Nicaragua es un avance democrático, vaya a producir cierto
frutos de estabilidad democrática. Rubén, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche. Creo que tu conocimiento de Nicaragua y de la política del mundo y de América Latina es muy importante para analizar estos casos. Lo mismo, Álvaro, te agradezco muchísimo tu presencia esta noche. Con gusto. Gracias, amigos televidentes. Creo que este programa ha servido para entender más lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua, un país hermano, donde podemos vernos y podemos ver muchas cosas que nosotros podríamos estar cometiendo o llegar a cometer peores. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.